en cuenta y después yo hago los cambios que hay que hacer en las listas por las asistencias y todo eso, no se preocupen. Bien. Perfecto, yo le aviso entonces. Gracias. Por favor. Gracias. Una cosa importante, los que están acá en Montevideo, hola, los que están acá en Montevideo no, pero los que están en Zoom, ¿alguna de las personas que están en el Zoom es de Salto? ¿No? Porque yo tengo idea que tenemos alumnos de Salto que están en el Zoom, que pueden hacer esta materia, y hay una autorización especial de las autoridades de Salto para que el parcial, aquellos que así lo quieran hacer, el que quiera venir a Montevideo, lo recibimos en Montevideo, pero aquellos que quieran hacer el parcial en Salto, en la medida en que yo voy a Salto los miércoles, podríamos hacer el parcial final el miércoles 1 de octubre, que yo voy a estar en el CENUR dando mi clase allá, y de hecho tengo parcial con los alumnos del CENUR también, de Derecho Informático. Entonces lo que necesito es que quienes sean de Salto y quieran tener el parcial allá, me manden un mensaje para así poder tenerlos en cuenta y organizar eso. No sé si tienen un grupo de WhatsApp o algo para que puedan mandar este mensaje para el resto de los compañeros, si no, de todas maneras, mando un mail general a Eneva y ahí cualquier cosa me contestan. Porque sí tengo idea de una estudiante que me dijo que ella era de Salto, pero que venía a Montevideo. Ahí está todo bien, no hay problema. Pero no sé los demás. Cintia, dime tú. Buenos días, no levanté para no interrumpir. Dice que hay una compañera que está en lista para entrar al Zoom. ¿Y por qué no puede entrar si no tenemos? Me parecía que no había para autorizar, pero ella dice que le aparece que tiene para autorizar. Está en otro link, entonces. Esto debe Ya estar le entrando reenvío el mal. link. Pero está, gracias. Debe haber equivocado de link. Bien. Bueno, chicos, nosotros nos quedan 2 clases y el parcial, porque el lunes no hay clase. Tengan en cuenta que en la medida que es el día del estudiante universitario, o del estudiante, y nosotros le ponemos universitario, no tenemos clase. Así que el lunes no hay clase, vamos a tener clase el viernes que viene y el lunes siguiente, y ahí vamos a terminar, el lunes vamos a terminar el tema que vamos a empezar hoy, el viernes vamos a ver resolución de conflictos, perdón, el lunes vamos a ver resolución de conflictos, y se nos terminó el programa y el curso. Tenemos parcial el 3 de octubre. Para ir avanzando con el tema del parcial, van a ser 60 preguntas, no 45 como en el parcial anterior, porque el parcial tiene que ser de todo el curso, ¿sí? Tenemos todo el horario de la clase para hacerlo, desde las 10 hasta las 12 sin problema. De todas maneras, se puede hacer en menos tiempo. Lo vamos a hacer acá, tenemos espacio suficiente. Por favor, traigan todos un computador o un teléfono con posibilidad de conexión a internet para poder conectarse a EVA y así hacer el parcial. Vamos a tomar el mismo criterio que tomamos para el primero. Lo que está bien, buenísimo. Lo que está mal, es decir, restamos medio punto, no un punto entero, para no complicar lo que sí estuvo bien respondido. Todos los temas, hasta ahora está todo lo que hay para estudiar está en la plataforma. Si van estudiando y tienen consultas, lo que sea, por supuesto, o las mandan por mail o las preguntan en las 2 próximas clases que nos quedan. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, alguna consulta, algo que quieran saber, si no, nos vamos hacia las alternativas al régimen autónomo. Profe, una pregunta, ¿las preguntas en blanco sumaban, restaban? No, sumaban, evidentemente que no, pero restaban. La pregunta en blanco, medio punto menos. Es como si estuviera Es lo mal. mismo que la que está mal. Es lo mismo que si estuviera mal, porque en realidad no dice nada. Entonces yo no me puedo poner a elegir si sí saben o no saben la respuesta. Encantada lo haría, pero no me dejan. Profe, Profe, gracias. Sí, así que tenemos las 2 horas de clase para hacerlo. sí, claro. ¿Y cuántas preguntas van a ser? 60. 60 preguntas. Bien, gracias. 60 preguntas. Y el sistema es igual que el anterior, es secuencial. Cada 2 preguntas cambian de página y no pueden volver atrás. Entonces, con todo ese tiempo, créanme que sobra y sobra el tiempo
para poder pensar, que es lo importante, para poder pensar en la medida que después van a pasar y no pueden volver para atrás. Así que no se compliquen con eso. Siempre con Lilian y Matías le decimos lo mismo. El que estudia a conciencia esto, y de hecho en el primer parcial quedó demostrado, todo el mundo pasó los requerimientos mínimos. Bueno, hay que tratar de saber un poquito más que el mínimo, pero a los efectos de la aprobación de la materia, con los mínimos, están adentro. Así que estudiarnos. ¿Qué vamos a hacer? Todos fuimos estudiantes y hay que estudiar. Bueno, vamos a iniciar este tema, que es un tema que desde mi punto de vista es interesante y que además ha ido tomando fuerza en el último tiempo, porque, bueno, Romina. Perdón, profe, disculpe, no sé si usted lo mencionó, pero nosotros no vemos la PPT. Sabemos como lo que usted tiene atrás, pero no la PPT en sí. ¿Y dónde tengo que poner yo la PPT? Yo pensaba que era de este lado. Todas las clases tengo el mismo problema. A ver, si te la pongo acá, ¿ves? ¿Ahora la ven? No, nosotros no la vemos. Ya sé lo que estoy haciendo mal. No la puse a compartir. Ese habrá sido el problema. Ahora sí está cargado. Ahora sí. Bien. Siempre digo y seguiré sosteniendo lo mismo. Hace 20 años que doy clase de Derecho y Tecnología. Cada vez sé más de Derecho y menos de Tecnología. Perdón. Bueno, Profe, alguien habló, perdón. sí, yo, disculpe. Que no se olvide de subir la PPT que dio la clase profesor, la clase pasada, porque yo no Sí. la vi en EVA. Sí, ya la subí. Capaz que ya... La subí ayer, perdón. Ah, está, no había entrado entonces. Perdón. Si la subí ayer de tarde, cuando estaba preparando esta clase, dije, ¡ay, la clase de Matías! Y ahí Sí, la porque subí. el profe dijo, no sé cuándo se van a hacer con esta PPT, pero se van a hacer. No, lo voy a retar a Matías. ¿Cómo va a decir eso? Él sabe que la subimos. ¿Cómo puede ser? No. Bueno, lo importante es que ya está, así que ahí la tienen para poder estudiar. Él estaba súper motivado con la clase del otro día, dice que había estado buena, que habían puesto muchos ejemplos. Sí. Así que espero que ustedes tengan la misma visión. Él estaba contentísimo. Sí, vio, profe, ¿cómo me va a decir que lo va a retar que lo quemé al profe? No. Es divino, Matías. No, es irretable, Matías. Bueno, aparte, somos amigos hace tantos años, no puedo decir cuánto ya. Creo que la edad me está complicando la vida. Bueno, vamos a empezar con el tema 7. Decía, para mí este es un tema interesante, más que importante, porque al ser alternativas al régimen autoral, esto lo que quiere decir es que son alternativas al régimen de la propiedad intelectual, o particularmente al régimen del derecho autoral. Y esto tiene sus carices importantes en tanto y en cuanto, como ustedes saben, la propiedad en general está cuestionada en muchos ámbitos, no solamente desde el punto de vista del derecho de autor. Entonces, es interesante porque esto ha tenido un auge bastante importante, si bien tiene sus luces, sus sombras, sus inviernos y sus primaveras, como la inteligencia artificial, pero, por ejemplo, en el Uruguay hubo un momento en el cual esto fue tan fuerte que derivó en la aprobación de una ley que genera una alternativa al derecho autoral, al punto que nosotros tenemos esta ley vigente y de alguna manera obliga a que por ejemplo, los organismos del Estado, en vez de trabajar con software propietario, trabajen en software libre. Eso, ahora lo vamos a ver, eso tiene, desde el punto de vista de quienes patrocinaron esa ley, y en definitiva desde su aprobación, bueno, lo positivo de que el régimen libre, digamos, genera alternativas, desde luego que se puede compartir, etcétera, que se puede modificar el código fuente, todo bien, ya te dejo. El problema es que como la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con software propietario, no hay una identidad, digamos así, entre el libre y el propietario, entonces cuando uno trabaja en un sistema y lo traslada al otro, por lo pronto los documentos, o lo que nosotros usamos habitualmente, documentos, PPT, etcétera, todo lo que son formatos, todo eso, se pierde. Entonces es bastante engorroso volver a trabajar de vuelta en eso. Pero eso es una cuestión operativa, entonces ahí hay que evaluar si lo operativo es preferible o si
toda la cuestión filosófico-conceptual que está por detrás del software libre es lo que vale. Bueno, ahí hay distintas posiciones. Señor. Sí, profe, no, con respecto a esto, recuerdo que ella había dicho que todos los partes del Estado, digamos, trabajamos con software libre, y eso como podría haberse atacado, por ejemplo, con problemas de seguridad, porque al dictar ese software como bien libre, abierto a la utilización pública, no requiere una autorización ni nada, eso podría haberse afectado eventualmente por un ataque de seguridad electrónica, bueno, y vulnerar todo ese sistema. Y básicamente fue eso lo que a mí me sorprendió que el Estado no utilizara, digamos, software propietario. Lo que pasa es que claro, es gratis, digamos, ¿no? O se paga muy poco y en realidad, claro, un sistema. Es todo un tema ese, es todo un tema. Es cierto que en la medida que, como les digo, cada vez más hay un auge a favor de software, las alternativas al régimen autoral, se está trabajando mucho en tratar de evitar las vulnerabilidades. Pero en la medida que, como vos decís, esto perfectamente es mutable, y de hecho es la gracia del tema, que estos software sean mutables, que se tome el código fuente, se puede hacer modificaciones y se ponga a disposición y así sucesivamente, bueno, tenemos esos problemas de seguridad asociados, más allá de lo que les decía, que lo mío es operativo. Yo tengo el problema, yo tengo software propietario en mi computador, trabajo con Windows, ahora trabajo en el Parlamento, voy al Parlamento, tengo software libre. 1 hora de tiempo para acomodar las cosas para poder presentar un documento. Es una locura, porque es tan poco operativo para mí. Hay otra gente que dice, no, Laura, es mucho más cómodo, es mucho mejor, queda más lindo. No sé, lo que les digo, debe ser una cuestión de tiempo, la verdad que ni idea. Aparte, la gente de las generaciones más jóvenes le gusta mucho más el software libre que el propietario, más allá de los costos y todo lo que eso tiene. Bueno, en fin, como todo en la vida. Pros y contras. Vamos a ver ahora algunas cuestiones particulares sobre eso. Pero vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. ¿Cuáles serían los temas que nosotros tenemos que conversar un poco aquí en este tema? Primero vamos a hacer una suerte de repaso de qué hablamos cuando hablamos de régimen autoral clásico, para ver dónde luego están, digamos, los huecos que se pretenden al derecho autoral clásico o esta nueva apertura que se propone. Luego vamos a ver los formatos abiertos, vamos a ver el software libre, las licencias alternativas, las redes peer-to-peer, las licencias Creative Commons, que son como lo más común hoy día, y luego algunos desafíos que tenemos particularmente con lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y las impresoras o la impresión 3D, que esos también le generan nuevos desafíos al régimen autoral. Porque ojo que cuando decimos alternativas, no todo es no al régimen autoral, es, bueno, ¿qué hacemos con el régimen autoral frente a la aparición de determinadas instancias tecnológicas que no sabemos efectivamente cómo deberíamos regularlas, o si debemos hacer una mezcla de regulaciones bajo el gran paraguas de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, léase, capaz que tenemos que proteger bajo, al mismo tiempo, propiedad autoral, propiedad marcaria y patentes. Puede ser porque algunas de estas cuestiones, como las impresoras 3D y el Internet de las cosas, son un gran cúmulo que tiene múltiples partes, que cada una de ellas hay que protegerla en la medida en que no hay una protección global por las partes que tenemos dentro de la propiedad intelectual. ¿Sí? Bien. El derecho autoral tradicional, esto nosotros ya lo sabemos, pero tengámoslo en cuenta de cara a lo que vamos a ver hacia adelante, nos otorga fundamentalmente a quienes son titulares del derecho dos facultades fundamentales. Uno, un derecho exclusivo. Esto quiere decir que se le reconoce a ese titular del derecho la posibilidad de la explotación de la obra. ¿En coma? No veo, me tendría que sentar así. La explotación de la obra, y por tanto la explotación de la obra implica el derecho de reproducción, el
digamos, la parte económica importante vinculada con esto. Y luego un derecho también excluyente, estos son como los dos elementos fundamentales acá, que frente a terceros le da la posibilidad de decir, bueno, esto es mío, por lo tanto no te autorizo o sí te autorizo a la utilización de esa obra. Claro, el autor de la obra tiene derechos patrimoniales y derechos morales. En el marco de los derechos morales, como bien decís tú, tenemos el derecho a la paternidad. El derecho a la paternidad me une indisolublemente con la obra y me da la posibilidad de determinar si quiero o no darte la posibilidad de que tú la utilices, sea gratis o sea pago. O modificarlo en función de que, por supuesto, hay un derecho de integridad de la obra y también incluso usarlo en un determinado contexto, porque tal vez tú me pides la obra y yo te digo que sí, pero después la querés usar en un contexto que no tiene absolutamente nada que ver y que puede lesionarme a mí como autor. Entonces, el titular de la obra tiene una serie de derechos, sobre todo los morales vinculados con su obra, que son absolutamente excluyentes. Yo decido 100% sobre mi obra. Y después, obviamente, en los términos económicos, de acuerdo con el acuerdo que se haga. ¿Qué es lo que nos presenta esto? Una exclusión hacia todo lo que el titular del derecho de autor no autoriza, por supuesto. Entonces, de alguna manera, esto supone una imposibilidad de libre circulación de las obras intelectuales. Por supuesto, es lo que pretende el derecho de autor, que no circulen libremente, salvo que existan las autorizaciones correspondientes. Las tecnologías, como sabemos, han tenido un enorme impacto en el campo autoral, y si nosotros miramos esta diapositiva, es como entretenida en el sentido de que, si se fijan arriba, desde la radio más viejita hasta hoy día lo que podemos ver, y lo podemos dividir en 4 etapas, fundamentalmente, una fundamentalmente analógica, y después las otras sí, todas digitales, con la aparición de la radio, el cine, la televisión, en la primera mitad del siglo pasado, y luego lo que tiene que ver con las primeras acciones digitales, vinculadas, como dice ahí, con los archivos MP3 o con las redes peer-to-peer, que ahora vamos a estudiar un poco, y después la era del streaming y lo que estamos hoy, que es una explosión de temas digitales que, como hemos visto todas las clases, le genera infinidad de problemáticas al derecho a autor, o más que problemáticas, de desafío, porque al final las cosas se van resolviendo. Esto hay que apreciarlo desde un punto de vista cultural, porque los derechos de propiedad intelectual siempre han estado en tensión con las tecnologías que han ido apareciendo, como veníamos diciendo. Desde que apareció la imprenta, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos, bueno, antes los glosadores eran los que permitían la distribución de un texto? Cuando apareció la imprenta, esa tecnología complicó a los autores, porque primero les reconocieron el derecho a los imprenteros, ¿se acuerdan? Bueno, de hecho, esto siempre, las distintas tecnologías que han ido apareciendo, han ido generando históricamente diferentes tipos de situaciones, con sus siempre con algún foco económico, que es el que pone la pauta de, bueno, necesitamos encontrar alguna solución. Pero además esto tiene la particularidad que lo que se requiere hoy día es no impedir la innovación y no impedir el desarrollo científico. Entonces hay que encontrar alternativas para que, este es el discurso de quienes buscan las alternativas, para que esa cientificidad y ese conocimiento circule. Nosotros ya sabemos que las obras protegidas están fundamentalmente, no únicamente, referidas a la industria del entretenimiento. Entonces ahí tenemos, por supuesto, los libros, todo lo que es texto, todo lo que es música, todo lo que es películas, y de un tiempo a esta parte, todo lo que tiene que ver con software y las distintas determinaciones tecnológicas, aplicaciones móviles, sistemas operativos, etc. Hasta ahí la historia, digamos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Nosotros sabemos que tenemos
un marco jurídico internacional importante de protección, que tiene un foco relevante en el Convenio de Berna, cuyo artículo 2 nos habla de que todas las reproducciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera sea el modo o forma de expresión, tienen un reconocimiento por la vía del derecho autoral y tienen una protección en ese sentido. Por lo tanto, de ahí es que nosotros inferimos que el convenio establece una lista abierta de bienes protegidos. Y esto lo que nos quiere decir es que cualquier obra que se entienda análoga a las que están específicamente establecidas en el convenio va a merecer o va a tener la protección del derecho de autor. Esto, una vez más, nos determina esta cuestión de la idea concretada. No me importa cuál sea el soporte de la concreción, pero la idea concretada tiene protección del derecho de autor. La página escrita, sea en una hoja, sea en una servilleta, sea en un blog, en cualquier caso, como es un texto que implica una idea que se ha concretado en algún soporte, va a tener esa protección. Y esto es bien relevante porque estamos hablando de un convenio internacional que tiene muchos años, que los distintos países han reconocido y que además nos dan el margen para determinar que, como ya sabemos también, el derecho de autor no necesita estar inscrito para reconocerse. Si bien es mejor que se inscriba, de todas maneras hay un reconocimiento específico al autor independientemente de la inscripción. ¿Quiénes van a ser los titulares de los derechos afectados? Bueno, como ya sabemos también, bajo la lógica general de la protección de los derechos de autor, vamos a tener a los propios autores, no importa autor de qué sea, un escritor, ¿cómo se llama? Un artista, un creador de contenido, un desarrollador de software. Las casas editoriales, distintos tipos de empresas que se dedican a la publicación, a la distribución de las obras. Los sellos fonográficos, todos los que tienen que ver con la distribución de las obras musicales. Las productoras de cine, todos quienes trabajan en ese ámbito, son parte de los afectados si avanzamos en esta cuestión del régimen alternativo a la propiedad autoral. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de protección autoral, sabemos que tenemos protecciones técnicas y protecciones jurídicas, ¿cierto? Las protecciones técnicas van de la mano de distintos tipos de lo que se llaman barreras tecnológicas para evitar la reproducción de una forma no autorizada, una forma no querida. Por ejemplo, esto típico que cuando entramos a algunos textos que decimos, qué bueno, lo vamos a imprimir, no nos dejan. ¿Por qué? Porque está cerrado a la impresión. O nos sale atrás una marca de agua que dice que pertenece a X, o está encriptado y necesitamos un determinado código para poder acceder, ¿sí? Entonces, esas son protecciones técnicas. Cuando estaba estudiando, por eso puse esta frase, porque me parece que es bien representativa. Históricamente, la escasez del medio de reproducción, antes de la imprenta, era una defensa natural. Por supuesto, como no se podía imprimir, solamente aquel que pudiera escribir. Eran tan pocos los que podían glosar y escribir, que naturalmente estaba vedada a la reproducción con o sin autorización. Ahora, la tecnología echa por tierra eso, porque las posibilidades de reproducción son casi infinitas, podríamos decir. Entonces, tenemos las protecciones técnicas, que son las que la tecnología de alguna forma nos habilita, y luego vamos a tener también la protección jurídica, que ahí tenemos distintos tipos de posibilidades, como las que nos facilitan los marcos normativos. Ahí vamos a tener algunas soluciones preventivas, como puede ser justamente lo que decíamos, no es obligatorio, pero sí es recomendable la inscripción
algunas medidas que pueden ser represivas, porque podemos tener sanciones civiles e incluso penales, si hay una vulneración a los derechos de los titulares de los datos, y esta persona así lo quiere llevar adelante. Tenemos varios tratados internacionales que generan protección, y por supuesto las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual, en nuestro caso la 9.739 y su modificativa 17.616. En el marco de los tratados internacionales nos interesan particularmente dos, que son los tratados de OMPI sobre derecho de autor y sobre interpretación o ejecución de fonogramas. El primero de estos tratados es un tratado de hace ya 30 años, que es incluso un poquitito posterior a la generalización de Internet. Fíjense ustedes que Internet se generaliza en el año 94, y 2 años después se adopta este tratado, que luego sucesivamente se fue adoptando en los distintos países. Y esto lo que tiene de bueno es que recupera toda la protección del Tratado de Berna para lo que tiene que ver con Internet. Dice, lo de Berna lo aplicamos 100% a Internet. Por tanto, de alguna manera lo que se pretende es resguardar toda la protección que veíamos hace un ratito a las obras análogas, a los libros, a la música, a los escritos, a las películas, y todo lo análogo que nos decía el convenio de Berna, que tiene protección por ese convenio, ahora en formato Internet también se va a reconocer su protección. Y luego el segundo tratado, el sobre interpretación o ejecución de fonogramas, lo que hace es justamente proteger a los intérpretes y a los productores, dándoles derechos concretos en el ámbito de Internet. Estos tratados, por supuesto que son una respuesta casi que inmediata a esa generalización de Internet, cuando se ve que va a empezar a haber problemas. Y esto incluso es, en el primer caso, en el tratado del 96, es incluso previo a la resolución de las sentencias por los casos famosos que hemos visto, como Napster, y ahora vamos a ver algún otro. Es decir, ya había una conciencia de esta posibilidad de vulneración. El profesor Bauzá dice que estos convenios tienen fundamentalmente dos objetivos. Uno es otorgar una suerte de medidas de seguridad tecnológicas a las obras que ahora van a ser reproducidas en formato tecnológico, que antes no lo eran, y de esa manera evitar la reproducción ilícita. Y por otro lado, colaborar con esta cuestión de que se piensa que en Internet todo circula gratis, entonces como todo es libre, no hay ningún problema. Y esto, por supuesto, ya sabemos que no es así. El hecho de que haya obras que están en Internet, para poder utilizarlas, sabemos que tenemos que tener autorización, o que tienen que estar en el dominio público, o que tenemos que tener el derecho a usarlas a través de haber obtenido la autorización del autor, como decía, o ser objeto de la entrega de estos derechos a través del derecho patrimonial del autor. Protección jurídica de las medidas tecnológicas. Esto es bien interesante porque en el artículo 11 del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor se establece que existen obligaciones relativas a esas medidas tecnológicas. Y esto es muy importante, porque a veces decimos, ok, hay medidas tecnológicas, pero no importa, si logro pasarlas por arriba, no hay problema. Y sí hay problema, porque el tratado también establece que las partes contratantes, dice, proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente tratado o del convenio de Berna, y que respecto
de sus obras restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley. Entonces esto agrega una protección adicional. No solamente protege la obra, sino que además protege las protecciones sobre la obra. Entonces no es solamente la protección general de la obra, sino que además establece que esas medidas que veíamos recién, las marcas de agua, las encriptaciones, la imposibilidad de impresión, que quienes saben de tecnología a veces son capaces de pasar por alto estas cuestiones y vulnerar esas seguridades, bueno, eso también tiene protección. Y también tiene protección porque los estados tienen la obligación de generar protección. En nuestro caso, hay una extensión a la protección que tiene nuestra norma de derechos de autor sobre las protecciones técnicas. Por lo tanto, en caso de que haya una vulneración a las medidas técnicas que se pueden establecer, se puede hacer una, ¿cómo se llama? Una acción de la misma manera que si se estuviera vulnerando la propia obra. Porque de hecho, uno no va a vulnerar la protección técnica por vulnerar la protección técnica. Vulnera la protección técnica para acceder a la obra, si no, no tiene sentido. Entonces, ahí tenemos como una doble violación a la norma. Por eso es que decimos que eludir la medida tecnológica de protección es en sí mismo una infracción, además de, por supuesto, la violación al propio derecho de autor. Bien, esto como marco general para que lo tengamos en cuenta en función de lo que vamos a empezar a comentar ahora vinculado con las alternativas al régimen autor. ¿Sí? Y bueno, tenemos que ver cuál es la situación y qué tipo de cosa, qué es lo que pasó y qué es lo que está vulnerado. Y en función de eso tenemos que ver, bueno, qué medida es la que podemos tener, porque vamos a tener siempre medida de responsabilidad civil y eventualmente alguna medida de responsabilidad penal. Hay que analizar, siempre en estas cosas hay que mirar punto a punto qué es lo que efectivamente pasa. Vías comunes, exactamente, sí. Bueno, entonces, frente a lo que venimos viendo, nosotros lo que podemos sí afirmar, no digo que esté mal, digo que es lo que sí pasa, es que lo que tenemos es un modelo de restricciones, en el sentido de, visto desde los que no somos los autores, lo que se restringe es la posibilidad de acceder sin las autorizaciones, visto desde el punto de vista del titular del derecho a autor, es una protección. Depende de dónde se pare cada uno, va a decir esto me restringe o esto me protege. Por eso es que han surgido distintos movimientos que procuran algunas alternativas y que lo que quieren de alguna forma es generar una suerte de equilibrio entre el derecho del creador y el acceso general. Por eso es que, por ejemplo, yo te decía, el software libre no necesariamente es gratis, porque también pretenden proteger al autor y también se puede cobrar. Pero hay que entregar el código fuente para que esto pueda seguir modificándose. Y hay ciertas protecciones. Siempre que hablamos de cosa libre, asumimos libre sinónimo de gratis. No. El problema ahí viene muchas veces de la mano de que free en inglés significa libre y nosotros lo traducimos como gratis. That is free, ok, eso es gratis. Sí, ok. Está bien, la entrada es gratis, pero en realidad free es libertad, o libre. Y ahí es donde se nos generan algunos de los problemas. Bueno, ¿cuáles son estas alternativas? Tenemos varias alternativas a esto. Hay todo un movimiento por el conocimiento libre, que es un movimiento que promueve de alguna manera la eliminación de las barreras para esta lógica de habilitar el compartir la información y el conocimiento. Luego tenemos también lo que tiene que ver con el software libre y el código abierto, que es, como ustedes saben, es una forma alternativa de desarrollo y de distribución del software. Y luego licencias flexibles como la que decíamos, las Creative Commons, que son licencias que habilitan al autor a elegir qué derechos quiere ceder, qué derechos quiere mantener, y ahí también vamos en la línea de lo que decíamos recién. Estas alternativas, y esto a veces suena como un contrasentido, no quieren eliminar el derecho de autor. No es que quieran muerte al derecho de autor, no.
sino lo que quieren es hacer una reformulación de manera tal que pueda haber una suerte de adaptación a las necesidades declaradas por ellos de compartir información y conocimiento en la medida que Internet y la tecnología así lo permiten. Hay complicaciones ahí, pero vamos a mirar un poco esto, a ver cómo es la cuestión. Primero que nada, tenemos que considerar lo que se llama la Carta de Berlín, que se llama Carta de los Derechos Civiles para una Sociedad del Conocimiento Sostenible. Esta Carta de Berlín se enmarca en el movimiento por el conocimiento libre y surge en el año 2002 en Alemania como una contribución de la sociedad civil alemana al proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del año 2003 en Túnez. Cuando nosotros vimos gobernanza de Internet, cuando vimos el tema de los nombres de dominio, uno de los hitos fundamentales en todo el marco de la gobernanza de Internet es precisamente las cumbres mundiales de la sociedad de la información, porque en 2003 y 2005, estas se desarrollan en Túnez y en Ginebra respectivamente, ellas son las que plantean las definiciones sobre la gobernanza de Internet y las que introducen como por primera vez en la agenda política global el tema de la gobernanza de Internet. Gobernanza de Internet que para nosotros en esto es muy importante por los nombres de dominio y por toda la protección que eso va a implicar. Cuando estábamos en el advenimiento de la primera cumbre de la Mundial de la Sociedad de la Información, hubieron múltiples movimientos a lo largo y ancho del mundo que decidieron estar presentes, la sociedad civil, sabemos que es parte de la gobernanza de Internet, y en Alemania particularmente la sociedad civil presentó como una suerte de procura de la circulación libre de la información y del conocimiento, esta Carta de Berlín de los Derechos Civiles para una Sociedad del Conocimiento Sostenible. Entonces, en esa carta se cuestiona la privatización y la comercialización del conocimiento y de la información. Ellos dicen que una sociedad en la que el régimen de propiedad intelectual transforma el conocimiento en un recurso escaso no puede ser factible en una sociedad sostenible, porque indudablemente el conocimiento es lo que facilita esa sostenibilidad. Y si esa sostenibilidad viene de la mano de un recurso que por vía del derecho autoral ha sido determinado como escaso, estamos en problemas. Por eso es que ellos postulan precisamente este conocimiento sostenible con conocimiento libre. En ese marco, ellos indican que como son 9 puntos, el primer punto que establecen dice que el conocimiento es herencia y propiedad de la humanidad, y por ello es libre. Y ahí es bien interesante leer lo que postulan, porque dicen, el conocimiento representa la reserva de donde el nuevo conocimiento es creado. El conocimiento se crea a partir de conocimiento. Por ello, el conocimiento debe ser libremente accesible. Las limitaciones del acceso público, como los derechos de autor o las patentes, deberán ser la excepción. La explotación comercial del conocimiento entra en conflicto con el interés de la sociedad en considerar el conocimiento como un bien público. Dentro de la jerarquía de los valores sociales, el conocimiento como un bien común debe tener un estatus más elevado que la protección de las demandas privadas. Indudablemente esto tiene una filosofía política por detrás distinta a la de la protección de la propiedad. Ellos postulan una socialización del conocimiento y por lo tanto ellos entienden que hay que tratar de achicar lo más posible todo lo que es la protección de la propiedad por vía de propiedad intelectual para habilitar lo más posible la circulación
de ese conocimiento para que no sea visto justamente como un bien escaso. ¿Para qué? Para la sostenibilidad de la sociedad. Segundo punto que esta gente postula, el acceso al conocimiento debe ser libre, dice su postulado número 2. Y establecen que el objetivo central de una sociedad del conocimiento organizada según principios de sostenibilidad es que el acceso a todos los medios de difusión de información debe ser posible tanto para las presentes como para las futuras generaciones, para toda la humanidad, en todo momento, desde todos los lugares y bajo condiciones justas. Esto es aplicable a todos los ámbitos de la sociedad, no solamente a la ciencia. Solo el acceso libre al conocimiento y a la información hace posible una participación democrática en asuntos públicos y estimula la creatividad y la innovación en la ciencia, la economía y la cultura. Solo a través de mecanismos de control democrático se puede permitir la limitación del principio de libre acceso. Otra vez lo mismo, ellos postulan que, y además es bien interesante que no es que quieren solamente que lo científico sea lo generalizado, ellos quieren que todo se generalice porque es su concepto de forma de desarrollo de la sociedad. El tercer postulado es que hay que reducir la división digital, y reducir la división digital debe ser reconocido como un objetivo político de alta prioridad. La división digital, es decir, la división de la población en grupos que tienen acceso a los nuevos medios de comunicación y grupos que están excluidos, se viene desarrollando a lo largo de las divisiones tradicionales como las sociales, étnicas y de género. La injusta distribución de oportunidades se agrava debido al acceso desigual a las tecnologías. Esto es un problema global, existente tanto entre los países como dentro de las sociedades. Es esencial posibilitar a todas las personas el acceso a los medios de comunicación clásicos y nuevos. Para superar las oportunidades de acceso desiguales se deberán tener en cuenta las condiciones locales y las necesidades específicas y se deberá actuar de acuerdo con los principios de sostenibilidad. El establecimiento de puntos de acceso público, el fomento de la capacitación en el uso de la información y los medios de comunicación permitirá a las personas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, orientarse en el mundo de los medios de comunicación, evaluar contenidos, producir contenidos propios y aprovechar la información para su desarrollo y su bienestar personal. Lo que se plantea es la necesidad, por supuesto, de la reducción de la brecha digital. En el año 2002 la situación era distinta a la que tenemos hoy, apenas iban menos de 10 años de generalización de Internet y todavía no había un incremento más masivo del estilo del que tenemos hoy. Sin embargo, esto sigue estando plenamente vigente, en tanto como sabemos, hay un 30% de la población mundial que no accede. Por lo tanto, esta reivindicación o este postulado sigue siendo perfectamente válido, sin perjuicio de que incluso en los países desarrollados la brecha digital no es solamente una brecha de acceso en términos económicos a tengo acceso a la tecnología o no. A veces la brecha digital viene de la mano de la brecha etaria, la gente mayor, la gente joven, la brecha geográfica, hay lugares donde es muy difícil la conexión en razón de barreras como puede ser un río, una montaña, lo que quiera que fuere. Entonces hay un postulado importante hacia evitar la brecha digital o trabajar para eliminar la brecha digital, que no implica solamente esta cuestión vinculada a la liberación de la información, sino en términos generales, con información liberada o no, evitar la brecha digital es importante. Bueno, eso es parte del problema, yo creo que no es viable. Si todo está libre, Esta postura es, digamos, una suerte de antítesis a el derecho de protección de los autores. Porque para mi gusto, a ver, no me gusta mucho dar mi opinión así tan categórica en contra de esta postura, pero lo que pasa es que quienes tienen una visión de que es necesario socializar todo, socializamos los medios de producción, socializamos la cultura, socializamos la educación, socializamos la casa, socializamos todo. Es perfectamente viable, sí, claro. Ahora, todas las sociedades que han hecho eso, ninguna funcionó. Entonces, ¿qué quiere decir?
que hasta ahora eso no hemos encontrado los mecanismos, porque como les decía la otra vuelta, derecho, o sea, el derecho a autor, salario del creador. ¿Qué hacemos? Yo produzco, yo pinto, por ejemplo, creo que les conté, yo pinto, no vendo mis cuadros, pero yo pinto. Si yo me dedicara exclusivamente a pintar, no sé si me gustaría que mis cuadros circularan sin que yo recibiera nada, porque y no es egoísmo, a mí me cuesta el tiempo, me cuesta mi creatividad, me cuesta la pintura, me cuesta los... Y uno dice, hay gente que dice, pero qué egoísta, porque vos tenés la posibilidad y no le dejás al otro disfrutar de lo que tú creas. Pero lo creo yo. ¿Y por qué no tengo yo derecho? Por lo menos en la lógica que nosotros en este país tenemos incorporado de lo que implica la propiedad. Desde 1830 tenemos el artículo 7 de la Constitución. Entonces, tal vez sí hay alguna forma, ciertamente yo no me la imagino, las experiencias que he visto a mí no me satisfacen, pero esto es una cuestión muy personal. Tal vez, si en algún minuto lo viéramos efectivamente funcionando, podríamos tener alguna aproximación. Ahora, cuando veamos el software libre, por ejemplo, vamos a ver los pensamientos de Stallman, y vamos a ver que libre sí, pero gratis no. Entonces, si es libre sí, pero gratis no, ¿cómo hacemos para compaginarlo con esto que estamos diciendo? Es necesario plantearlo porque hay un movimiento muy fuerte atrás de esto, y entonces hay que saber que esto existe. Yo no digo que para combatirlo, hay que saber que existe, porque va a llegar el minuto en que esto se va a plantear y vamos a tener que empezar a tomar posturas sobre este tipo de cuestiones. ¿De qué manera? Veremos cuál es la situación de la sociedad llegado a ese minuto. Digamos, esa constitución de la propiedad, el sagrado, inviolable. Pero es lo que te digo, para nosotros, la gran mayoría de los uruguayos en términos institucionales, el artículo 7 de la Constitución es como la muñeca esa que uno ama y que no la quiere largar nunca. A tal punto que nuestra Constitución es muy sabia, nuestra Constitución dice, se reconoce, es decir, se entiende preexistente. Entonces, que de un día para el otro digamos, ok, o después de un movimiento digamos, no, socializamos todo y los autores ya no tienen más derechos, es como raro. Entonces, que existe el movimiento, existe, y nada menos que en Alemania, más. Alemania siempre tiene esos movimientos así particulares, por decir lo propio, lo poco, pero después, cuando vamos a los hechos y a lo concreto, no son precisamente un ejemplo de la sociedad que libera, sino que es una sociedad muy, muy internalista, muy particular, muy para sí, digamos. De hecho, tienen gran parte de los desarrollos intelectuales están en Alemania. ¿Cómo hacemos? No sé. No te puedo decir cómo hacemos, no sé. Y de hecho, toda esta gente que lo postula, de alguna manera tampoco. Porque nunca hasta ahora lo han planteado efectivamente. Porque liberar por liberar no sirve, porque si yo libero lo del otro, es muy fácil. Yo voy a imitarlo en tu casa, buenísimo. Pues no es así. Porque con ese criterio, la vida sería otro tipo. Es muy simplista lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que por detrás hay una concepción de ese tipo, se libera y no pasa nada. Y las sociedades, ya sabemos desde joven adelante, no funcionan así. Necesitamos darnos reglas y pautas que nos marquen la cancha para poder convivir en sociedad. Por lo tanto, no sería un caos. Y por eso les digo, desde Hobbes en adelante, yo no sé si ustedes comparten las posturas de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, y por lo tanto, como los hombres son malos, es necesario poner las reglas para que no se maten. Bueno, capaz que eso es un extremo. Pero trasladado al día de hoy, necesitamos reglas, yo creo que no hay duda. Bueno, estudiamos Derecho. Si no, estudiaremos otra cosa. Bien, bueno, sigamos viendo algunos de los postulados que tiene esta Carta de Berlín. Dicen, cuarto postulado, todas las personas tienen derecho al acceso ilimitado a los documentos de entes públicos y de entes controlados públicamente. Esto sí, esto es correcto.
todo lo que sea información pública de entidades públicas tiene que tener acceso libre por los ciudadanos. Los ciudadanos entregamos a nuestros representantes el poder a través del favor de nuestro voto por una razón elemental. Es imposible gobernar como en Grecia o en Atenas, en la calle y a mano alzada. Entonces, tenemos nuestros representantes, nos hemos dado de esa forma, ahora eso no nos hace a nuestros representantes dueños de nuestra documentación. No, todos, lo sabemos, la ley de acceso, de hecho en el Uruguay abona en esa línea, toda la información que esté en poder de una entidad pública es de principio pública, salvo algunas excepciones que por razones de titularidad de la información, que puede ser la confidencialidad, o de conveniencia pública, además, debe reservarse. Reserva, secreto o confidencialidad. Pero de principio, toda la información es pública. Esto, la seguridad del Estado, por ejemplo, es información reservada. El secreto bancario es, por ejemplo, un secreto. Mis datos personales son, por ejemplo, información confidencial. Ese tipo de cosas, ese núcleo de cosas muy acotadas, porque es limitación de excepciones, eso no tiene por qué ser público. Pero la gran generalidad de la información del Estado, sí, porque es nuestro derecho, porque es nuestra información. A tal punto que lo que hay es un cambio de paradigma con esto, de la posibilidad de conocer al derecho a saber. Es eso lo que nosotros tenemos que considerar. También, por supuesto. ¿Qué se restringe? Se restringe temas de menores, se restringen algunos temas penales, se restringen temas de pensiones. Bien, pero lo demás tenemos derecho a saber. Pero un contrato del Estado, un salario del Estado, un salario de un jerarca, una licitación, es plata pública. Son decisiones sobre lo público. ¿Sí? Lo que consagra perfectamente como esa como parte de jurisprudencia de los administrativos. Creo que parecido a la base de jurisprudencia nacional. La base del TCA es maravillosa, tiene muchísima información. Y ahí tenemos justamente todo lo que ha sido del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la resolución sobre situaciones dentro de la administración. Tenemos derecho a saber y está accesible. Está ahí, a disposición. Quinto postulado. Los derechos de los trabajadores deben garantizarse y ampliarse también en el mundo laboral articulado electrónicamente. También, esto viene del 2002, esto se ha avanzado mucho desde ese momento hasta ahora. Ahí se postulaba la protección de la dignidad humana, el derecho al desarrollo personal, la equidad, son también derechos individuales de gran importancia en el medio laboral. Un prerequisito necesario para que los empleados puedan ejercer estos derechos es el derecho a formar coaliciones, incluyendo el derecho a fomentar sus propios intereses, a reunirse en órganos de representación libremente elegidos. Todo esto ha avanzado mucho y de hecho las plataformas digitales lo habilitan. Incluso hoy día con los temas de teletrabajo también. Sexto postulado. La diversidad cultural es un prerequisito para el desarrollo individual y social sostenible. Dicen ellos, la cultura comprende lenguajes, costumbres, patrones sociales de conducta, normas y maneras de vivir, pero también artefactos humanos, tales como artes, oficios y tecnología. No se debe permitir que el surgimiento de la sociedad global de información conduzca a la homogeneización cultural. Al contrario, se deben aprovechar los potenciales de creatividad de las tecnologías para preservar y fomentar la heterogeneidad de las culturas e idiomas como prerequisito para el desarrollo individual y social de las generaciones, presentes y futuras. Un diálogo entre culturas solo puede darse en un clima de diversidad y de igualdad de derechos. Esto fue considerado fuertemente, de hecho, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y de hecho, entre las canastas de la gobernanza de Internet, es decir, entre los temas importantes que se consideran en la gobernanza de Internet, está justamente el multiculturalismo, la diversidad cultural, el multilenguaje, y de hecho, en las reuniones de la gobernanza de Internet, por ejemplo, hay traducciones a absolutamente todos los idiomas de Naciones Unidas, con lo cual esto de alguna manera procura tener una gran amplitud. Luego tenemos
La diversidad de los medios de comunicación y la disponibilidad de información de fuentes independientes son esenciales para el mantenimiento de un público informado. Es verdad, esto es así, y es un postulado que se le ha dado cumplimiento. Fíjense ustedes el octavo: los estándares técnicos abiertos y las formas abiertas de la producción técnica y de software garantizan el libre desarrollo de infraestructuras y por ello formas de comunicación autodeterminadas y libres. Bueno, dice acá: la adjudicación de propiedad de los protocolos y estándares en tecnología de redes, hardware y aplicaciones de software llevan a la formación de monopolios y actúan en detrimento de la innovación. Cuando los gobiernos mantienen monopolios sobre infraestructuras y cuando los agentes del sector privado poseen propiedad monopólica sobre tecnologías, existe el peligro adicional de que el poder de fijar estándares afecte al contenido y conduzca a restricciones en la libertad de información y comunicación. Solo estándares técnicos abiertos promoverán el desarrollo del software libre y abierto y la comunicación autodeterminada. Acá hay un postulado violentamente a favor, no por violencia, sino muy, muy fuerte a favor del software libre, de los códigos abiertos, y en contra de todo lo que es software propietario. Es verdad que a la altura de esta época, en los 2000, las grandes empresas tecnológicas empezaban a aparecer en el mundo como las que se iban a quedar con los mayores ingresos desde el punto de vista económico. Todavía no en esa época, pero unos pocos años después, es que las empresas tecnológicas empiezan a ser, uno cuando mira los índices, creo que lo comentábamos en esta clase, cuando uno mira los índices desde hace 10, 12 años hacia esta fecha, ha cambiado sustantivamente quiénes son las empresas que más dinero generan. Antes eran las extractivas, las vinculadas con el petróleo, con las piedras preciosas, todo eso. Hoy día son las empresas que desarrollan tecnología y manejan datos. Entonces, esto también va de la mano de que se veía venir que esto podía suceder. Noveno punto: el derecho a la privacidad es un derecho humano y es esencial para el desarrollo humano autodeterminado de la sociedad del conocimiento. Bueno, esto es muy positivo porque esta gente, a pesar de que quiere todo libre, reconoce la privacidad como un elemento fundamental para el buen desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Bien. Frente a esto, lo que tenemos que ver a continuación es, bueno, ¿qué es esto de los formatos abiertos y de los códigos abiertos? Entonces, cuando nosotros hablamos de formatos abiertos, tenemos que decir que los formatos abiertos son una especificación pública para el almacenamiento digital de datos, generalmente desarrollado y mantenido por una organización creadora de estándares, pero de estándares no propietarios. Cuando nosotros hablamos de un software propietario, lo típico, Windows. ¿Sí? Windows es un típico software propietario. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa que la desarrolla por detrás, que es el dueño del software y que nos otorga. Nosotros lo que hacemos es obtener una licencia. Cuando la compramos, lo que estamos comprando es el derecho, la licencia de derecho de uso. ¿Sí? Bueno, este software, este formato abierto constituye como dice ahí, una de las primeras manifestaciones de este movimiento por la libertad del conocimiento, y de alguna manera además tiene por detrás una lógica de habilitación de la interoperabilidad, esto es, de circulación de la información, de que los sistemas dialoguen entre sí. Eso es lo que significa la interoperabilidad. Y también una lógica de acceso generalizado de la información que esté digitalmente a disposición. Son libres para usar, esto es lo importante. Los formatos abiertos son un subconjunto de los estándares abiertos, y los formatos abiertos pueden ser usados tanto por aplicaciones libres como por aplicaciones propietarias. Por ejemplo, el formato abierto para páginas web, el
HTML, todos utilizamos, es usado tanto por ejemplo, Firefox, que es el que usamos aquí en la facultad, ¿sí? Que es libre y de código abierto, como por ejemplo, Internet Explorer o Chrome, que es privado y que es de código cerrado. Por lo tanto, no es verdad que los formatos abiertos se utilizan solamente cuando hay código abierto, sino que se pueden usar tanto en formatos abiertos, con código abierto, como con código cerrado. Código abierto y formato abierto, conceptualmente, ¿cómo los diferenciamos? Más allá de lo que acabamos de decir, el código abierto hace referencia a un software cuyo código fuente se pone a disposición de todo el mundo de forma gratuita y otorgando licencias que facilitan su reutilización o adaptación a los diferentes contextos, ¿sí? Los códigos abiertos son, ¿cómo se llama? Open source, y ahí sí tenemos apertura y gratuidad. Cuando hablamos de código abierto no necesariamente hablamos de software libre, cuidado. Cuando hablamos de código abierto, las características fundamentales vienen dadas por la disponibilidad del código fuente. Se entrega el código fuente. Ustedes saben que, por ejemplo, con el sistema propietario, lo que nunca te va a dar el desarrollador es el código fuente, porque es ahí donde se maneja el corazón de ese software que o que uno mandó a hacer, o que uno compra si se trata de un software propietario. Entonces, aquí la característica fundamental es esa disponibilidad. Además de esa disponibilidad, existe una libertad total para la redistribución. Entonces, yo obtengo el código fuente, eventualmente le hago una modificación o no, pero no tengo que pedir autorización a nadie para redistribuir. Perfectamente lo puedo hacer circular sin problema. Permite además modificaciones, yo perfectamente lo puedo modificar, generalmente lo modifico para hacerlo mejor, ¿no? Para generarle mejores funcionalidades, o para que haga cosas distintas, por eso que decimos se pueden hacer trabajos derivados. Hay una cuestión vinculada con la integridad del código fuente del autor. Quien originalmente lo desarrolla tiene derecho a que se le reconozca su condición de desarrollador original, y también quienes han ido avanzando y trabajando con él pueden pedir una suerte de reconocimiento de su ¿cómo se llama? De su actuación, de su trabajo para el mejoramiento. Y esto no discrimina, es decir, tiene acceso generalizado a todos los grupos, a todas las personas, o por lo menos tiene una pretensión en ese sentido. Cuando nosotros hablamos del formato abierto, de lo que estamos hablando es, decíamos, de una especificación pública para el almacenamiento digital de datos, que como dice ahí está desarrollado y mantenido por una organización creadora de estándares no propietarios. Es decir, hay una organización que está por detrás, que se relaciona con la cultura que promueve el intercambio de ideas, que valoriza la colaboración para el mejoramiento de los códigos de otras personas, un movimiento además que defiende lo que implica el legado de colaboración, y que además defiende también esa lógica de producción, manifestando además el desarrollo abierto de software, pero está asociado a una organización que directamente no está de acuerdo o no funciona bajo estándares propietarios. ¿Y cuáles son sus características principales? Primero, pone a disposición en forma pública y completa toda la documentación vinculada con ese formato. Lo puede implementar cualquier desarrollador, porque en la medida en que está todo disponible, es perfectamente
puesto en andamiento por cualquiera que entienda de lo que estamos hablando. No es mi caso, claramente. Está libre de patentes restrictivas, por lo tanto no es patentable, porque justamente lo que procura es esa libertad. Es absolutamente independiente del software que se utilice. Esto no necesariamente tiene que ser desarrollado con software libre, puede ser, como decíamos recién, desarrollado bajo un código propietario. Y además tiene esta lógica de estabilidad y mantenimiento en el largo plazo. Y vamos a ver ahora algunos criterios para calificar un estándar como abierto. Primero, evaluación pública y disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que está sujeto a que sea considerado públicamente, en el sentido de que se pone a disposición, se puede usar sin cortapisas, y todo aquel que quiera utilizarlo, tenerlo, puede hacerlo sin problema. Decíamos, por ejemplo, Firefox es un estándar abierto. Se puede usar sin problema, no hay ningún inconveniente, está a disposición de todas las partes. Y nosotros sobre Firefox, por ejemplo, ponemos a andar Zoom, ponemos a andar HTML, ponemos a andar N cosas. Independencia, no necesita ningún componente o extensión adicional dependiente de otros formatos o de otros protocolos que no cumplan la definición de un estándar abierto, es lo que estábamos diciendo recién. Es absolutamente, por ser abierto, justamente es absolutamente independiente de otros formatos. Si tiene libertad de uso, también es calificable como estándar abierto, es decir, está libre de cláusulas técnicas o de cláusulas legales que impiden la utilización abierta, valga la redundancia. Gestión abierta, esto quiere decir que está gestionado y que se puede desarrollar en forma independiente por cualquier empresa que así lo quiera hacer y que lo entienda válido desde el punto de vista de la apertura. Es decir, una empresa lo puede gestionar, lo puede modificar, lo puede trabajar, pero luego lo tiene que poner a disposición, no se lo puede quedar. Luego de haberlo modificado, no va a poder patentarlo como suyo o inscribirlo como suyo. Esto tiene una lógica de surgimiento abierto y de mantenimiento durante toda su vida con apertura, porque está asociado a estas organizaciones que se dedican a esta web. Tiene posibilidad de múltiples implementaciones por todo tipo de compañías que eventualmente pueden estar en competencia y de todas maneras pueden hacer desarrollos particulares cada una, siempre que esto siga estando a disposición en continuidad. Formatos abiertos populares. Estos son jeroglíficos tecnológicos, pero me pareció interesante ponerlo a disposición para que le pueda interesar analizar alguna cuestión. El que más conocemos todos, en general de los que están acá, son el ODF, que son documentos de oficina de formato abierto, el PDF portable, el RTF, que también son todos formatos de texto, y luego el HTML y el XML, que son dos de los que más se conocen, por lo pronto, entre nosotros que nos vinculamos al derecho. Por supuesto que en tecnología los tecnólogos conocen mucho más que nosotros. Después los otros sí, ya a mí me generan desconocimiento, digamos. No los conozco demasiado. Son los de compresión, que son los sinónimos de los propietarios zip. Nosotros estamos acostumbrados a ver los archivos zipeados, los archivos cuando se achican porque son muy grandes. Bueno, aquí tenemos los formatos de compresión que están de manifiesto, y tenemos algunos también
formatos multimedia. Lo que pasa es que en general, por lo menos mi generación todavía sigue acostumbrada a los software propietarios y no utiliza mayormente estos. Como les decía, cada vez más hay una apertura hacia esta utilización, y más en el Uruguay con la determinación normativa que tenemos. Ahora bien, ¿qué impacto tiene este código abierto en el desarrollo global? Indudablemente, el software de código abierto tiene un impacto significativo, por supuesto, porque está facilitando la transferencia, la adaptación, la modificación, la implementación de diversas soluciones que antes no eran viables en tanto y en cuanto el formato propietario es una estructura. Entonces, dentro de ese parámetro es que uno se podía mover, y si quería tener modificaciones, transferencias, adaptaciones, implementaciones, lo que fuera, siempre tenía que volver a quien había hecho el desarrollo. Si era un desarrollador local, era factible; si es un software hecho a medida, es factible. Ahora, si es un software generalizado, no. Entonces, esto tiene un impacto muy fuerte, tanto para la creación, porque este desarrollo de herramientas tecnológicas facilita de alguna manera, en algunos aspectos, el desarrollo de soluciones para problemas concretos, que pueden ser problemas de aquí, pero pueden ser problemas que nos surgen en otros lugares donde se hacen los desarrollos propietarios. Entonces, esto facilita y abarata en algún punto las soluciones de ese tipo. En términos de transferencia, hay una distribución global del código fuente. Esto es un cambio de paradigma muy fuerte, porque antes solamente en aquellas potencias donde se desarrollaban las tecnologías, léase Estados Unidos, Japón fundamentalmente al principio, luego China, al retener el código fuente, no había posibilidad de plataformas colaborativas, no, era solamente todo cerrado. Hoy día esto se trabaja 24/7 y hay distribución y transferencia 24/7. Por lo tanto, hay una posibilidad enorme de desarrollo de plataformas colaborativas, de comunidades de desarrolladores. Para nosotros esto es como raro, porque en nuestro ámbito de trabajo no es lo común que uno trabaje colaborativamente en plataformas, cada vez más, pero todavía no tanto, ni en comunidades. Uno no trabaja en comunidad. Lo más comunidad que uno trabaja es porque genera un drive y trabajan varias personas al mismo tiempo. Pero esto no es eso, esto es trabajar colaborativamente en distintas partes del mundo al mismo tiempo, 24/7, gente que tiene incluso idiomas distintos, pero que el idioma común, el lenguaje común, es el tecnológico, es el lenguaje máquina. Entonces, esto es una revolución y es un cambio de cabeza muy importante. Lo que tiene que ver con la adaptación, la modificación y la personalización, sobre todo, del software para atender necesidades concretas de, ¿cómo se llama?, de territorios concretos, como pueden ser situaciones culturales específicas o situaciones geográficas específicas. Y luego la implementación implica la aplicación de soluciones adaptadas para resolver problemas que son parecidos, no exactamente iguales, pero que desarrollados en un lugar son perfectamente trasladables a otro. Esto que nosotros abogamos de que el derecho no debería ser 100% trasladable de un país a otro, porque la coyuntura es distinta, la idiosincrasia es distinta, todo es diferente. Entonces sí mirar las lecciones aprendidas, pero no trasladar la norma. Eso es lo que desde el derecho abogamos. Es exactamente al revés desde este punto de vista, porque acá lo que hay es soluciones de código para problemáticas similares. Entonces, como eso no tiene afectación jurídica con resultados jurídicos posibles donde haya idiosincrasias distintas, aquí sí es bien positivo que se puedan desarrollar soluciones similares para problemas similares en distintas partes del mundo. Y vamos al software libre. Vamos a mirar un poco qué es esto del software libre, cómo se desarrolló, en fin, todas estas cuestiones
Y ese señor que ven ahí, que es como una especie de caricatura, no quiso ser una caricatura, sino que así lo hace la inteligencia artificial, porque con esto fue que hice esta PPT, es el señor Robert Stallman. Señor Stallman es una persona bien importante para el desarrollo del software. Perdón, Richard Stallman. No sé por qué siempre le digo Robert. Richard Stallman es una persona muy importante para el software libre porque él era un estudiante de Harvard hacia los años 70 y él, además de estudiar en Harvard, trabajaba en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los más importantes institutos de tecnología americano. Y un día parece que estaba intentando arreglar una impresora, que tenía algunos problemas con ella, y necesitaba adaptar uno de los controladores de la impresora, y se da cuenta que necesita el código binario, pero no el código fuente para poder arreglar. Entonces se pone en contacto con la casa distribuidora de las impresoras y le dice, mira, necesito el código binario, el código tecnológico de esto, para, para poder solucionar el problema. ¿Qué le dice la casa? Dice, disculpame, pero resulta que esto no se entrega. No te lo puedo dar. Entonces, ¿él qué hace? A partir de entonces empieza a predicar que todo software que se distribuyera debería venir acompañado del código fuente, de manera que el usuario lo pudiera adaptar a sus necesidades. Y de esa forma, así, por esa razón, se ve que el hombre se debe haber enojado bastante porque no pudo hacer lo que necesitaba hacer, y empieza a desarrollar su teoría vinculada con la necesidad de que el código fuente venga asociado a la entrega que se haga, y de esa forma el usuario pueda adaptarlo a sus necesidades. Así es como él se convierte en el fundador de la Free Software Foundation, y luego sigue trabajando en este tema. Entonces, él avanza después hacia lo que se llamó la GNU, en realidad era GNU is not Unix, y eso es una licencia pública general de lo que se llama el GNU, que es una licencia de software libre que permite a los usuarios ejecutar, estudiar, compartir y modificar el software, y funciona bajo la lógica del copyleft, que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, ¿qué es el software libre? Cuando hablamos de software libre, de lo que hablamos, como dice ahí, es de la libertad que tiene el usuario para hacer esas 4 cosas que dice ahí, esos 4 verbos que están ahí: modificar, copiar, distribuir. Ay, perdón, volví a poner modificar. 3 verbos que están ahí: modificar, copiar y distribuir un software sin que ni una empresa ni una persona pueda emprender acciones legales contra esa persona. ¿Sí? Por lo tanto, de eso se trata el software libre, de la posibilidad de accionar sobre un determinado software con absoluta libertad, sin riesgo de que a uno le puedan hacer algún tipo de actuación por violentar un derecho de otra persona. El software libre no es solamente una cuestión de gratuidad, eventualmente, sino, como dice ahí también, una filosofía que arrancó este señor Stallman y que pretende, de alguna manera, parte de lo que veíamos también en la Carta de los Derechos Civiles de Alemania. Pretende trabajo colaborativo, pretende transparencia y pretende el control del usuario sobre la tecnología que usa. Es decir, que uno, usuario diario, pueda controlar esa tecnología que usa. Lo que hoy notoriamente no sucede cuando trabajamos en formatos propietarios. Él sostiene que esta filosofía que tiene por detrás al software
esta lógica del software libre, lo que hace es empoderar a las personas, generar mayores posibilidades de actuación de los usuarios y de los desarrolladores, y eso democratiza el ecosistema tecnológico al transformarlo en una cuestión mucho más accesible. Hay autores que indican también que el software libre de hoy nació antes incluso, porque en la década del 50 y del 60 los programas no eran una cuestión que se comercializara separadamente, uno compraba conjuntamente el software junto con el computador. Y ahí uno tenía todos los programas que el fabricante le había incluido. Por tanto, era habitual que si conocía a alguien que tenía un programa que le interesara, te lo podías pedir y simplemente a uno le daban una copia. Pero eso podía llegar a implicar que uno pudiera modificar ese programa. Entonces, la gente dice, bueno, a uno le vendían el computador con determinados programas, pero si uno tenía un amigo que desarrollaba y se lo pedía y te lo daba y lo ponías en tu computador y hacías la copia, eso quiere decir que ya existían esas posibilidades de modificación. Sin embargo, lo que sucedió es que en los 50 y en los 60, cuando recién se empezaban a desarrollar los software, no tenían un valor económico tan importante como pueden tener. En aquella época era más una cuestión de algunos locos que estaban trabajando en ver cómo desarrollar cosas tecnológicas, entonces el valor era residual. Pero a partir de los años 70, el software pasa a ser un objeto económico muy relevante y empiezan a nacer las primeras empresas que desarrollan programas de tecnología y no solamente hardware. Entonces, ahí es donde, cuando hay esa separación entre la empresa que entrega hardware con la empresa que entrega software, es que efectivamente se dan cuenta de que este software tiene un valor económico relevante y además, a partir de ahí, es cuando se empiezan los movimientos para incluir al software bajo la protección de los derechos de autor. Entonces, al momento de que se empieza esta situación, es cuando se controla y por tanto se deja, digamos, de lado el tema de esa libertad. Por tanto, hay autores que dicen, en realidad era libre hasta que se transformó en una cuestión económica, y al transformarse en una cuestión económica, ahí fue donde se cerró, y por eso es que personas como Stallman han procurado esta cuestión de la libertad. Esto se fundamenta, además, el software libre se fundamenta en lo que se llaman los mandamientos de la filosofía del software libre, o las 4 libertades del software libre. ¿Cuáles son? Las libertades son libertad de uso, libertad de estudio, libertad de distribución y libertad de mejora. ¿En qué se traducen estas libertades? Bueno, la libertad de uso se traduce en, no importa el propósito, el programa se puede ejecutar sin problema, sin restricciones, sin tener que determinar quién, para qué, por qué, con qué finalidad, dónde, cuándo. Libertad de uso, en todo el término de lo que la libertad significa. Libertad de estudio, esto significa estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades específicas que tenga la persona, es decir, acceso absoluto al código fuente. ¿Para qué? Para poder analizarlo, desmenuzarlo, ver efectivamente cómo funciona y hacerle las correcciones que sean requeridas para la adaptación a lo que necesita la persona que lo está teniendo en consideración, o lo está trabajando. Libertad de distribución significa
redistribuir copias, obviamente, ¿para qué? Para ayudar a otros. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que puede ser una distribución gratuita o una redistribución comercial. Perfectamente puede cobrarse eventualmente una mejora si así se considera que esto colabora con la continuidad del desarrollo de ese software libre. No estamos hablando de cobrar como se cobra en términos propietarios, estamos hablando de cobrar para el mantenimiento del trabajo, porque si no, fíjense ustedes, esto de que todo es libre, que todo el que lo desarrolla, el que hace los cambios, volvemos otra vez a lo mismo, vive de eso, ese es su trabajo. Entonces, necesariamente, no quiere decir que el software libre sea gratis. Y la cuarta libertad es la libertad de mejora, mejorar el programa, poner sus mejoras a disposición del público para beneficio de toda la comunidad, indudablemente hace parte inescindible de la filosofía del software libre porque lo que se procura es el progreso colectivo. Entonces, si eso es así, indudablemente esto tiene que estar por detrás. Estas son las 4 libertades que postula la Free Software Foundation de Richard Stallman, porque entienden que eso es la lógica ética que está por detrás de su filosofía, de su desarrollo, desde el día 1 en que empezó Stallman a trabajar con esto, a decidirse a avanzar de esta manera. De esta manera, entonces, el usuario va a ser completamente libre de modificar el código fuente del software, mejorarlo, adaptarlo a las necesidades que tenga, y de esa forma va a poder también distribuir copias de ese software libremente, no solamente del software como tal y como lo obtuvo, sino también que esa redistribución se puede hacer con las modificaciones que él haya hecho. Para seguir la filosofía del software libre, si distribuye un software modificado, ha de seguir cumpliendo, y esto es muy importante, con las 4 libertades. La modificación también va de la mano de las 4 libertades, y así sucesivamente. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos entonces ahora del copyleft? ¿Qué es el copyleft? Obviamente es lo opuesto al copyright. ¿Sí? Es, como dice ahí, una regla que obliga a que todas las redistribuciones de un software cumplan las 4 libertades de manera que nadie pueda ocultarlas o restringirlas. El copyleft es la protección máxima que desde la Free Software Foundation postulan para proteger la libertad. Por eso es que dicen que lo que hay es una suerte de inversión de las leyes del copyright, porque lo que hacen con el copyleft es invertir el sistema de protección del copyright para liberar el software en lugar de, como dicen ellos, privatizarlo, garantizando siempre el mantenimiento de la libertad. Por eso es que la lógica del copyleft está directamente asociada a las 4 libertades. Para ellos, las 4 libertades son el corazón de todo esto y por lo tanto es que lo protegen bajo esta lógica del copyleft. Sí, Romina. Profesor, una consulta. Estas libertades son las de uso, de estudio, de distribución y de mejora, o las de modificación, copia y distribución. Estas 4 que tenemos acá, libertad de uso, estudio, distribución y mejora. Que Bien, son perfecto. 4 libertades fundamentales del software libre. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Y acá viene la pregunta, y con esto vamos a terminar la clase. ¿Tiene el software libre que ser gratuito? Yo ya adelanté respuesta, pero
construyamos una respuesta bien acabada. Libre no significa gratis, como les decía hoy. El problema está en la terminología, que a veces genera confusión, pero el software libre a lo que se refiere es a libertad, no a gratuidad, no es a precio, sino que es a posibilidades de hacer cosas, a cumplir con esas 4 libertades que estábamos hablando. Es cierto que una creencia generalizada es que por esa ambigüedad de la terminología las personas piensen que también es gratuito, pero el precio de un programa libre, si no es gratuito, suele ser habitualmente destinado a pagar gastos de distribución, a gastos de materia prima, como puede ser, no sé, un pendrive, un CD, un computador, una memoria. De todas maneras, nadie prohíbe que se pueda cobrar un precio más alto por un software, un programa libre, no. El precio es algo que es completamente independiente de las libertades que ofrezca el programa. De hecho, no por más barato un programa da menos libertad al usuario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, tenemos que tener en cuenta que existen múltiples modelos de negocio basados en software libre, sobre todo lo que tiene que ver con los soportes técnicos. Hay mucho soporte técnico basado en software libre, y perfectamente funciona, y esos soportes técnicos no son necesariamente gratis, porque como decíamos, es el trabajo de los especialistas. Las empresas, además, pueden cobrar por valor añadido. Cuando se hacen desarrollos muy específicos, muy concretos, vinculados con esto, de todas maneras, se puede hacer, se puede cobrar por esta cuestión. Es interesante que Richard Stallman decía que hay que aclarar, piensa en libre como una libertad de expresión, no como algo gratis. Él decía incluso, no como una cerveza gratis. El software libre puede ser perfectamente comercial y sostenible económicamente. Por lo tanto, es importante desterrar esa visión de que libre y gratis son sinónimos. Sí, básicamente como básicamente poner a disposición el código fuente. Eso no quiere decir que eso no se pueda comercializar. Exacto. El problema o la dificultad está en comercializarlo manteniendo las 4 libertades. ¿Cómo hacemos para compatibilizar eso? No es inviable, pero es complejo. De todas maneras, quien lo usa sabe que esas son específicamente las condiciones. Bien, vamos a pasarles la contraseña. La tengo acá. La contraseña es S5, todo con minúscula. S5DKHV. Voy de vuelta. S5D de dedo, K de kilo, H de hoja, B corta, B de vaso. Sí. La gente en el Zoom lo escuchó o intento escribírselos, porque espérenme que se me Ay, sí, profe. Ah, se los escribo, denme un segundito. A mí se me cortó por eso, gracias. Sí, no, sin problema. El tema es que se me Ahí complica. lo escribió una compañera, profe, igual. Ese sin... Ah, ahí lo escribió una compañera. Perfecto. Ese mismo que la compañera escribió. Buenísimo. Sí, Bien. gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces, la próxima clase vamos a terminar esto. Vamos a ver Creative Commons, redes peer-to-peer, Internet de las cosas y impresión 3D. Si cuadra, capaz empezamos algo de... Vamos a ver la ley 19.179 también. Y si cuadra, vamos a empezar algo, que no creo, de resolución de conflictos. ¿Sí? Si van estudiando y tienen alguna pregunta, con todo gusto las arrancamos a resolver. ¿Sí? Que pasen muy bien.